Eso es la democracia, ¿no? O sea, la democracia es vos planteás, digamos, cambios, y la democracia es como una sociedad es un conjunto de intereses, ¿correcto? A veces contrapuestos, y vos tenés como que tomar decisiones y generas todo este entramado institucional para generar en algún sentido resortes. Vos me preguntas a mí, lo de la pesca es un escándalo. Sí. O sea, y yo creo que hemos hecho un gran... Ahora te voy a decir una cosa. A ver, pero para la gente que nos está escuchando, los que pescan los peces de todos los argentinos, porque no hay derechos de propiedad en el mar. En el mar los peces son de todos los argentinos, pagan una regalía de 0,15%, o sea, se llevan los peces gratis, ¿ok? Entonces, bueno, nosotros planteamos que cuando venzan las concesiones, ni siquiera le tocábamos el derecho a nadie, iba a haber una competencia entre los pescadores argentinos para ver cuánto tenían que pagar para tener ese derecho. Una cosa de total lógica, de total sentido común, ¿correcto? No conseguimos ningún voto. Ahora vos me decís, si querés dejarme poner, ese fracaso en nuestra agenda legislativa, ¿fue verdaderamente un fracaso? Bueno, obviamente fue un fracaso en el sentido que no lo pudimos sacar, eso es obvio, pero yo creo que se instaló el debate. Sí. Yo creo que la sociedad está más consciente. ¿Y vuelven sobre eso? Yo siempre digo, yo siempre digo, sí, por supuesto que sí, pero además yo siempre doy el ejemplo. La ley de aborto, ¿cuántas veces fue al Congreso? 2. ¿Fue 2 o 3 veces? Que se trató en el recinto 2. Y se aprobó una que no se aprobó durante el gobierno de Macri y la segunda Alberto Fernández. Entonces lo que digo es, a veces la sociedad necesita un proceso de maduración. Entonces, cuando el presidente planteó lo que planteó en la ley bases en enero, entonces, bueno, está bien, hay algunas cosas que no pasaron, Cecilia, pero me parece que se va empezando a generar un debate. Vos me decís, el último que me preguntabas es Tierra del Fuego. Yo te digo, vamos a buscarlo a Massa, vamos a buscarlo a Alberto Fernández, porque pocos meses antes de irse del gobierno le extendieron el régimen hasta prácticamente el año 2050. Eso no se puede modificar de ninguna manera. Bueno, lo que pasa Creo que fue durante la gestión de Daniel Scioli, así que lo tenés cerca. La extensión fue en el gobierno de Alberto Fernández, fue pocos meses antes de irse. Y el problema que vos tenés ahí es que entonces, claro, el Estado también muchas veces como genera relaciones contractuales, es como el RIGI, vos generás una relación contractual y que después el Estado queda comprometido, digamos, a respetarlo. Entonces digo, cada vez que sientes a un peronista acá, le preguntás por qué hicieron eso, ¿correcto? Entonces bueno, nos manejamos dentro de los márgenes que nos da el Congreso, que nos da la democracia, no nos preocupa llevar un debate y perderlo. Me parece que es parte de un proceso de maduración de la sociedad, es parte, digamos, del cambio cultural que pregona Javier, y nada, me parece que es parte del juego de las instituciones. Una pregunta que es más popular, no sé si popular, pero sí para los que usan autos se dan cuenta que me quedé con el tema, ¿no? A ver. Bien. ¿Qué es? La idea de tener un número de patente para siempre para una persona, ¿es algo posible, viable, que esté en los planes? Mira... Me tengo que coser la boca. No, al contrario. Nunca. Pero no, en serio, es una pregunta genuina de... Si la diputada Patricia Vázquez lo plantea, etcétera, a mí me parece que el tema y trabajamos con ella, porque vamos a hacer unas cosas bastante cool con el tema del registro y las licencias de conducir, etcétera. Pero no puedo decírtelas ahora porque las vamos a anunciar juntos con el ministro de Economía probablemente en un par de semanas, ¿ok? Entonces lo vamos a tener que dejar para ese momento. Solo decime, ¿es descabellado? No es para nada descabellado, algunos países lo tienen, no me parece que es lo esencial, digamos. La patente puede ser de la persona o la patente puede ser del auto, no me parece que la cosa pasa por ahí. Me parece que pasa por... Bueno, vos tenés que sacar una licencia de conducir y yo te pregunto, ¿por qué la tenés que renovar? ¿Porque te estás viendo si te olvidaste o tenés que hacer una verificación psicofísica? Bueno, entonces me parece que esos trámites pueden... En Estados Unidos, por ejemplo, vos sacás la licencia y no vas más. Después, en todo caso, simplemente mandás una declaración jurada que tu condición física sigue siendo apta. Entonces, bueno, vamos a tener eso sería genial, licencia vitalicia. Claro, porque una cosa es la condición física y otra es que pensar que una persona se puede olvidar de las reglas de tránsito. Bueno, por eso. Entonces, que no vea así. ¿Sabés quién puso la licencia? No es un anuncio esto, pero te cuento simplemente un dato. ¿Sabés quién puso una licencia vitalicia en el mundo? Manuel López Obrador.
Porque Manuel López Obrador tenía tanta corrupción en la emisión de licencias en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, dijo, ¿sabes qué, muchacho? Se acabó la historieta acá. Así que bueno, con el ministro de Economía en un par de semanas creo que vamos a tener muchas novedades muy interesantes para comentar. Me encanta porque justo me toca renovarla. No, bueno. Sáquenlo antes. Por los autos quería preguntarle por los autos, porque vos decís, la patente no cambia si es de la persona o del vehículo, pero la realidad es que el robo de autos y sobre todo el robo de motos es un flagelo enorme en la Argentina, y quizás la patente que esté identificada con una persona facilitaría que no haya tantos robos, porque le pones un problema más al delincuente, porque tiene que ponerle una patente que pertenezca a una persona. El conurbano está lleno de motos robadas dando vueltas. Está bien, hay pocos controles, pero ¿no deberíamos acentuar los controles sobre eso y sacar las cuestiones burocráticas que lo ponen al ciudadano que sí está dentro de la ley en situaciones de complejidad? Es interesante, no lo había pensado desde esa óptica, así que me lo llevo, hago nota mental de lo que me estás diciendo, definitivamente. Pero bueno, también se ata un poquito a lo que habíamos hablado hace un ratito, ¿no? Que era el mal de Chas. Sí. Entonces, si vos realmente agilizás, digamos, el acceso a las autopartes de manera legal, con otro decreto que no lo vi hoy, pero creo que iba a salir hoy, si no mañana, que vos sabés que tenés una ley que para los desarmaderos legales no pueden usar las piezas. O sea, vos tenés un auto que tuvo un choque, pero la mitad del auto quedó sano. Entonces, ¿qué más lógico que recuperar, digamos, las partes útiles? Sería como un incucay de los autos, ¿no? Una cosa así. Entonces, bueno, hay una ley, vaya a saber, digamos, de dónde vienen todas estas cosas, ¿no? Porque algún día va a haber que hacer la historia de quién hizo estas cosas. No te permite utilizar las autopartes que están sanas de los autos. Entonces, es otro mecanismo. Imagínate que vos haces eso, tenés un montón de autopartes. Oferta y demanda, ¿no? Tenés más oferta de autopartes, baja el precio de las autopartes, baja los seguros. En fin, entonces el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, ya tenía la firma, básicamente un decreto que cambia la reglamentación de la ley de cuáles son las autopartes que se pueden, digamos, en algún sentido reciclar, por decirlo de alguna manera, ampliando dramáticamente el número de piezas. Así que eso también tiene que ver con... Todo eso apunta a reducir el robo de los autos y sobre todo bajar el precio de los precios de los seguros y los precios de las autopartes, ¿no? Todavía no hablamos hoy de un capítulo que tiene la reglamentación, que es las empresas públicas a privatizar. Sí. ¿Con cuál arrancas? Bueno, ahí digamos, el Congreso sí nos generó, así como yo te digo que el Congreso puse yo en el tuit, fue muy generoso en la posibilidad de fusionar, centralizar, racionalizar prácticamente todos los organismos. Obviamente puso una lista de organismos que no podía cerrar, la FIP no se puede cerrar, ok, fenómeno. La verdad que ninguno de los organismos que están en esa lista ni siquiera se nos había pasado por la cabeza, verdaderamente, ¿no? Entonces, pero en privatizaciones sí fue como muy restrictiva, ¿no? Entonces, el gobierno había planteado temas como aerolíneas, etcétera, que como quedaron un poco fuera de la lista. Así que bueno, no es un área que estoy manejando yo puntualmente, o sea, no es de mi competencia. Hay una parte sí que me parece que es interesante destacar, también lo puse en el hilo hoy, que nosotros en el DNU 70 habíamos dicho que desaparecía la figura societaria de sociedades del Estado, entonces todas las empresas públicas tenían que pasar a ser sociedades anónimas, que me parece que generan una... Yo siempre doy el caso de aerolíneas, no de aerolíneas, de YPF, o sea, YPF es una sociedad anónima que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Entonces, eso me parece que primero genera un mejor gobierno corporativo, genera mucha más transparencia y en algún sentido también protege un poco más a la empresa pública, a esa empresa, porque, por ejemplo, si el Estado, digamos, avasalla a YPF como empresa que está produciendo en el mercado de energía, claro, el precio de la acción se va abajo. A ver si entendemos. Kicillof, cuando nacionalizó YPF, la acción valía 70 y la acción llegó a valer 1. Entonces digo, esa visibilidad, uno y algo, esa visibilidad, digamos, de la acción, en algún sentido, en un momento la política como que frena. Entonces me parece que eso es como muy, muy sano. Y entonces eso el Congreso lo tomó del DNU y lo puso en la ley bases, ¿no? Entonces, ¿compartís la idea de que si se transforman en sociedades anónimas, AISA creo que ella es sociedad anónima porque es una
es una concesión estatizada, se puedan empezar a sacar a la bolsa o con la regulación actual, post-ley bases y demás. ¿Se pueden sacar partes de acciones a la bolsa de las empresas que se transformen en sociedad anónima? Hay toda una discusión sobre si una sociedad anónima el Estado tiene derecho a vender parte de las acciones. Creo que no está del todo zanjado, yo no lo tengo totalmente zanjado en este momento, así que no te puedo dar una respuesta contundente al respecto, pero sí me parece que la transformación en sociedad anónima de por sí mejora, digamos, vuelvo al ejemplo de YPF. YPF en los años 80 era el centro del saqueo del sector público, o sea, no sé, la deuda pública de Argentina iba vía YPF, o sea, la usaban para, digamos, canalizar deuda pública, entonces todo eso se acabó. Una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York, o sea, no puede haber mejor protección para la integridad y la independencia de una empresa pública que cotizar en la bolsa de Nueva York, ¿no? Entonces... ¿Van a hacer eso con el Banco Nación? Claro, el Banco Nación me parece que es un caso emblemático de que tiene que convertirse en sociedad anónima. Yo hablo mucho con el presidente, que es Daniel Tillar, que es una persona con muchísima experiencia. Él estuvo en el Banco Provincia, es una persona con muchísima experiencia en el sector bancario, sobre todo el sector bancario público, y él viene del Banco de Córdoba. Y el banco, una excelente gestión del Banco de Córdoba, y el Banco de Córdoba es sociedad anónima. Entonces entiende perfectamente los beneficios de esa figura societaria, ¿no? Uh-huh. Y en el caso, sé que las empresas públicas van por otro lado, pero yo te decía cuáles están primeras en la fila. ¿Qué dirías? Además de este tema de Banco Nación, hacer sociedades anónimas. Mirá, no, me parece que eso se lo vas a tener que preguntar a la persona que está en ese área, a ver qué planes tienen. Yo estoy trabajando más en la reorganización digamos, de los organismos propios de la administración pública. Vas en puntitas de pie, ¿no? Vas en puntitas de pie, para no entrar en colisión con ningún otro sector. Pero me parece que es una cuestión de lógica de funcionamiento de un equipo, ¿no? Me parece que... No, sobre todo, a mí a veces me preguntan, hoy no lo han hecho y me parece genial de la economía, ¿no? Entonces yo digo, los anuncios de la economía son delicados, ¿no? O sea, cuando un ministro de Economía habla del tema del tipo de cambio, entonces no puede haber diferentes voces en un gobierno, pero es una cuestión pura de lógica, ¿no? Y de funcionamiento. Yo estoy, pero te digo, fascinado con la tarea que me ha encomendado el presidente Milei. Tengo tanto para hacer, hay tanto, porque estas capas geológicas de regulaciones son tantas, así que estoy muy contento de poder ayudarlo al ministro, digamos, haciendo cosas que protejan la caja fiscal, ¿no? Porque creo que el éxito más grande de este gobierno ha sido lograr un superávit fiscal en un mes, que yo creo que si nos juntábamos hace un año a decir, che, Milei en un mes va a ser superávit fiscal, pero, o sea, las carcajadas hubieran sido, y lo logró, ¿no? Entonces, me parece que yo intento en mi trabajo proteger ese logro fundamental del gobierno, digamos, a ultranza, y el ministro me ayuda muchísimo, digamos, con un apoyo total digamos, a la agenda de regulación que estamos haciendo. Así que nada, es un equipo que me parece que funciona muy bien. Y ese puntitas de pie, ¿no? Ese simplemente me parece buen funcionamiento, ¿no?